Y como les he dicho una y mil veces, de manera pesada y recalcitrante, insistente, machacante, martillante, latigante, es que los comunistas que manejan el aparato del Estado han hecho esta pandemia sea peor para destrozar el sistema, para decir que la culpa la tiene el sistema. El Estado fallido, la destrucción del peruano por el peruano, lo han hecho adrede y tendrán que ser procesados por genocidio. Malditos sean. ¿Ya? Esa es la realidad. ¿Qué va a pasar si Castillo es presidente? La cosa no va a mejorar. Tal es así que no le importa el tema de la pandemia, no está ni en su manual de gobierno. ¿Por qué? Porque a ellos les sirve la muerte, porque agudizan la contradicción, la lucha de clases. Los ricos contra los pobres, los selváticos contra los serranos contra los costeños son los malos y nosotros somos los buenos. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que se muera la gente para decir, ya ven, no funcionó. ¿Cómo es posible que en plena pandemia y en plena mortandad del COVID, ni caso le hagan en su plan de gobierno, ni la pandemia ni el COVID? Veamos. Abril se ha convertido en el mes más mortal de la segunda ola. Hasta hoy se han registrado más de 5.800 fallecidos y este dato es solo según las cifras oficiales del Centro Nacional de Prevención de Enfermedades, es decir, sin contar las del SINADEF. Hay gente que solamente vive con 2 o 3 soles por día. La gente se está muriendo en sus casas y eso no ingresa a la contabilidad del Ministerio de Salud. De manera clandestina se mueren y lo entierran de manera clandestina. Es por eso que en este contexto que va de mal en peor, causa desconcierto que en el plan de gobierno de Pedro Castillo no se mencione ni una vez la palabra COVID y tampoco la palabra pandemia. Solo hace referencia una vez al término pandemias, pero hablando de manera general. El país debe contar con una brigada médica mínima de 100 profesionales, entre médicos, enfermeros y técnicos, aptos para la colaboración internacional en casos de desastres, guerras, pandemias, etc. En el ámbito de salud, el plan de Castillo propone cambios para tener hospitales especializados en cada región, una tarifa única para las clínicas privadas e incrementar el presupuesto del sector al 10% del PBI. Claro. Porque con COVID o sin COVID, los hospitales siempre estaban colapsando. ¿Pero con qué dinero va a hacer esto que ofrece? Y es que, según especialistas, las propuestas del candidato son inviables, porque generarían un desequilibrio fiscal y ahondarían aún más en la crisis económica que vivimos. Tenemos que rescatar que la salud tiene que ser un derecho constitucional, que deje de ser un servicio para sacar adelante a un país en igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades. Sin embargo, en su plan de 77 páginas no especifica qué medidas tomará para afrontar la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Pero además de no tener un plan para reducir el riesgo de la pandemia, tampoco tiene una estrategia de vacunación. En nuestro gobierno priorizaremos la vacuna universal, masiva y popular, gratuita. ¿Por qué no traer la vacuna rusa para todos los peruanos, una vacuna de calidad? Lo mismo dijo hoy el líder de su partido, Vladimir Cerrón, en su cuenta de Twitter. En los primeros meses garantizamos la compra masiva de vacunas para todo el pueblo. Pero solo se limitan a decir que traerán la vacuna rusa y esto no tiene nada de novedoso debido a que estas vacunas ya están siendo gestionadas por el gobierno actual. Estamos negociando con el Fondo de Inversiones Directas ruso para conseguir la vacuna Sputnik 5 de Laboratorio Gamaleya, que empezarían a llegar probablemente muy pronto. Respecto a la vacunación, lo poco que se sabe es que no dejarían que las empresas privadas compren vacunas. Así lo dijeron mediante un tuit. La Comisión de Economía lo único que hará es acrecentar la brecha entre el rico y el pobre. Luego los primeros en ser vacunados serán los que cuentan con el dinero. O todos o ninguno. No más discriminación al proletariado nacional. Con esto, el candidato deja una evidente contradicción entre lo que pone en su plan de gobierno y lo que dice en su discurso. Y es que de nada vale la excusa de que el documento no fue hecho por Castillo, sino por el líder del partido, Vladimir Cerrón. De ser esta una justificación válida,
¿Pedro Castillo recién reescribiría sus propias estrategias en caso llegue a gobernar? Y es que más allá de lo que repiten medios respecto a traer la vacuna rusa, el postulante no dice, por ejemplo, cuál es su propuesta para agilizar el proceso de vacunación o qué hará frente a la falta de camas UCI y la escasez de oxígeno. Entonces, ¿cómo espera llegar a Palacio sin presentar propuestas viables sobre cómo frenar este desastre? No se puede. Es muy sencillo, yo le quito lo demás para darte a ti, yo expropio la clínica y te doy a ti, no tienes plata para el centro comercial, yo quito el centro comercial y te doy para ti. Eso ya se hizo en todos los lugares del mundo y siempre fracaso. Y resulta paradójico, como les decía, que no hay una palabra, una sola vez se menciona la palabra COVID en su plan de gobierno. Pero en teoría el profesor Castillo dice ser agricultor, dice ser muy sufrido, dice ser... ¿Y qué cosa quiere hacer con el agro? Miren. El candidato Pedro Castillo, además de ser profesor, dice ser agricultor. El trabajador, una vez que termina de trabajar, tiene que limpiar su herramienta. Claro. Es porque me hubiese gustado que ustedes me acompañen cuando yo alumbré mi mochila acá para salir a visitar a mis bases, a mi pueblo, ¿no? Así se mostró luego de la primera vuelta, trabajando en la chacra de su natal Tacabamba en la provincia de Chota, en Cajamarca. Oye, usted tiene que sacar el juego. Ahí va, a ver, le voy a dar entrevista, pero si te vienes a sacar. Por esta razón, el candidato dice ser parte del grupo de 3 millones de campesinos que hay en el Perú. Por eso, hemos revisado qué es lo que propone Pedro Castillo para el sector agrícola en su plan de gobierno. Queridos hermanos, vamos a impulsar la segunda reforma agraria. Presupuesto para los agricultores. La política agraria de Pedro Castillo se reduce a 2 hojas de las 77 páginas que tiene su plan de gobierno. Son 11 puntos donde se plantean diferentes ideas y proyecciones, pero no se explica cómo lo harán. Y no voy a cambiar mi discurso, porque cambiar el discurso sería ir contra mis principios y contra el mismo pueblo. Una de las propuestas de Castillo es impulsar la agricultura del país, pero solo eso, no se detalla cómo se hará. A la fecha, la actividad agrícola aporta el 5.4% del PBI y emplea a más de 4 millones de peruanos en las actividades de siembra, recolección y en la crianza de animales. Pero, ¿cómo se mejorará la vida de estas personas? En el plan de gobierno de Perú Libre no lo dice. Creen que están descubriendo algo porque no conocen la realidad. Es un salto a balavismo realmente todo lo que están planteando en el tema agrario y en el tema económico también. Absalón Vázquez es un viejo conocido en los campos, es fujimorista y es paisano de Pedro Castillo. Él cree que muchas de las propuestas de Perú Libre son inviables. Por ejemplo, la de llevar agua a las zonas agrícolas de la sierra. Se ha privatizado el agua dándole empoderamiento a las juntas de usuarios, dice. O sea, ¿qué querrán? ¿Quitarle a las juntas de usuarios de nuevo que lo tenga el Estado? Y dice que eso es el sector privado, privatización del agua. Por favor, no engañen así, pues. Acá no va a haber privatización del agua. Y el primero que saldría yo a defender porque soy especialista en agua. Otra propuesta que Pedro Castillo plantea es recuperar las tierras agrícolas que fueron confiscadas para proyectos de irrigación, como por ejemplo la de Olmos, Chinecas, Gallitos y Chavimochic. Según ellos, estas zonas fueron concesionadas al capital extranjero y nacional. De llegar a ocurrir esto, Vázquez dice que las más de 500 empresas extranjeras que hay en el país no seguirían invirtiendo en el Perú. Que tiene que haber una asociatividad con empresas privadas extranjeras para que vengan a apoyar al agro. Oiga, ¿quién va a venir con una política de ellos? Pues si ya se sabe cómo está Venezuela. A ver. Otro punto que propone Perú Libre es implementar una política que garantice el consumo interno de alimentos para mejorar la situación nutricional de las personas, pero sin descuidar las agroexportaciones, las cuales alcanzaron los 8.000 millones de dólares en el 2020. Actualmente el Estado neoliberal, al habernos convertido en una sociedad de consumo, poco le importa la producción agrícola y si existe un apoyo es para la costa destinada a la exportación. Para Absalón Vázquez, todo lo que propone Pedro Castillo en cuanto a política agraria es lo mismo que hizo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.
quien expropió más de 7.000 fundos. De acuerdo con el ex ministro de Agricultura, de llevarse a cabo estas ideas, generarían un terrible caos al país. Es todo el modelo de Velasco, que quiere estatizar, que todo lo tenga el Estado, que el Estado haga todo, que el Estado importe, va a crear su poco empresa importadora de alimentos. Oye, por Dios, ya, repetir eso, ¿cuánto significó eso? Mafias, mercado negro, colas para poder comprar un tarrito de leche o un kilo de azúcar. Cuando yo tenía que comprar, aunque sea un kilo de azúcar, hacía colas de pan temprano para mis hijos, y pues tenía que venderme medio kilo de azúcar, pero un kilo de frijol. Estas son algunas de las propuestas de Pedro Castillo en relación al sector agrario, donde se habla mucho de expropiación, de dar y de quitar, pero en ninguna parte se habla de los 12 millones de hectáreas de forestadas que están abandonadas, las cuales podrían generar más riqueza y empleo para los agricultores y por ende menos pobreza. Chile, con 2.700.000 hectáreas de bosque, genera una riqueza anual de más de 16.000 millones de dólares. Chile. Y nosotros tenemos 8 millones de hectáreas en las sierras abandonadas. Los eucaliptos de Cajamarca, por los que no hizo nada Gregorio Santos del MAS. Cuando se habla del plan de reforestación, una muy buena idea de Porky, eso ya lo hizo Fujimori hace 25 años. ¿Por qué no se hace? Por desidia. Porque se dedican a gastar la plata en el asesor, en la consultoría, en la publicidad del Estado, en el floro y en el floro. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,